que nos ven en este momento, en sus casas o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Dios lo bendiga y tiene mucho amor para cada uno de aquellos que también nos están escuchando desde cualquier rincón del mundo. A ellos, a los que nos visitan desde este lugar, los que estamos en este lugar, y al Espíritu Santo, démosles un fuerte aplauso. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 17, que es lo que nos corresponde para hoy. Éxodo capítulo 17 y nuestro tema de hoy: oración eficaz. ¿Cómo es? Oración eficaz. La única forma que nosotros tenemos los seres humanos para comunicarnos con Dios y sobre todo para tener una magnífica intimidad con Dios es a través de la oración. Solamente la oración nos sirve para comunicarnos con nuestro Dios. Los medios de televisión, los medios sociales de internet nos sirven para comunicarnos los seres humanos, pero para comunicarnos con Dios necesitamos la oración. Y sobre todo algo importante, la oración es la que nos lleva a tener esos momentos de intimidad y disfrutar del amor de Dios, del amor de Jesús. Había momentos difíciles en el pueblo de Israel, pasaba por el desierto, era muy incómodo. Esos momentos eran difíciles para ellos, no había agua. Veamos ahí en el versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Pasaba por el desierto y había momentos difíciles, había momentos en los cuales no tenían agua, y allá en el desierto era muy difícil. Nosotros conocemos de Jesucristo, le amamos, lo hemos recibido en nuestro corazón, pero es inevitable que también haya momentos en donde nosotros tengamos que padecer, también sed, esa sed espiritual, también tengamos problemas, y esa agua para nosotros pueden ser muchos otros problemas y dificultades. Pero había algo importante, y es que lo único que hacía Moisés era clamar. ¿Y sabe qué? Dios siempre le respondía, y le respondía de manera favorable. Ahí en el versículo 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Estaba en el desierto, no había agua, pero lo único que hacía Moisés que era clamar, orar, y Dios le respondía. Así que no importa qué problema usted y yo podamos tener, no importa qué problema pueda tener usted allá en el lugar donde se encuentra, lo importante es que si nosotros sabemos clamar y nosotros confiamos en Dios, Él siempre va a tener una respuesta para nosotros y una solución. El pueblo tenía problemas, no había agua, pero Dios estaba ahí para responder a su clamor. Además del problema del agua, también tenía diferentes guerras, ataques, personas que querían hacerle daño. Y en el versículo 8, entonces vino a Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Además de que no tenían agua, Dios les da el agua, les provee de lo que ellos necesitan, pero ¿se acabó ahí el problema? No. Ya solucionaron el problema de la sed, ahora hay ataques, ahora hay guerra, ahora hay alguien que quiere pelear en contra de ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué guerras nosotros tenemos? Salimos de un problema, pero tenemos otras guerras. Guerras entre nosotros mismos, tal vez nuestros propios complejos, nuestros temores. La peor guerra que puede vivir un ser humano son sus propios complejos. Para nosotros nos es más fácil enfrentarnos a esos enemigos de afuera, y a veces nos es difícil enfrentarnos a esos enemigos que los tenemos dentro, en nuestro propio corazón, en nuestra propia mente, en nuestros propios pensamientos.
esos complejos, esos miedos, esos temores que nos paralizan y que nos impiden avanzar. ¿Qué problema tiene usted? No sé. El pueblo de Israel tenía muchos, le faltaba agua, tenía enemigos. ¿Qué problemas nosotros podemos tener? Lo que sí podemos estar seguros es de que tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, que cuando nosotros clamamos a Él creyendo, confiando, Él siempre tiene una respuesta favorable para nosotros, para ayudarnos en nuestra vida. Lo único que Moisés hacía era continuar clamando. Ahí en el versículo 9 que dice: y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ahora hay una guerra y hay unos enemigos que nos quieren enfrentar. Vayan ustedes, peleen, hagan lo que tienen que hacer, mientras yo subiré al monte, porque voy a estar en oración. Voy a llevar la vara, que significaba esa presencia de Dios en él, donde él quería y donde él estaba, siempre utilizaba esa vara. Pero él confiaba, y no importa qué problemas tenía. Hacía dos cosas: actuaba, pero también oraba. Vayan ustedes, enfréntense al problema, enfréntense al enemigo, mientras yo subo al monte y voy a orar. ¿Cómo nosotros enfrentamos los problemas? Nos desesperamos, no sabemos qué hacer, nos lamentamos. Moisés no se lamentaba, clamaba a Dios, pero también actuaba. ¿Cómo ora usted o qué hacemos cuando tenemos ese tipo de problemas? La oración cualquiera la puede utilizar, cualquiera puede orar, cualquiera puede dirigirse a Dios. La pregunta del millón: ¿Dios escucha todas las oraciones? Porque de ahí orar puede hacerlo cualquiera. Orar puede hacerlo quien quiera, pero escucha Dios la oración de todo aquel. ¿Qué necesitamos entonces nosotros para que nuestra oración sea una oración efectiva? Porque no se trata solamente de orar, sino que esa oración sea efectiva. ¿Cuántas personas escuchamos allá afuera que dicen que oran y oran mucho? Inclusive algunos de ellos oran mucho más que nosotros, pero la queja de ellos mismos. Parece que Dios no me escucha. Ore usted por mí porque siento que Dios no me escucha. Una oración no es eficaz. Podemos orar, pero nuestra oración es eficaz. ¿Qué hacer nosotros entonces para que nuestra oración sea eficaz? ¿Qué necesitamos nosotros? Primero, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque, pues, ¿cómo hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Porque muchos de nosotros no sabemos pedir como conviene, sino que oramos como nos conviene, que es muy diferente. Si yo quiero que mi oración sea una oración eficaz, debo hacerme guiar por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que nosotros no sabemos cómo pedimos, que nosotros no sabemos pedir como conviene. Nosotros pedimos a nuestra conveniencia, que es muy diferente. Y el Espíritu Santo es quien nos guía. Segundo, debo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero tenemos algo seguro, de que si nosotros pedimos algo a Dios, pero, ¿cuál es el requisito? Conforme a su voluntad, Él nos oye.
Primero, ¿qué debo hacer para que mi oración sea efectiva, para que mi oración sea eficaz? Dejarme guiar por el Espíritu Santo. Porque yo no sé cómo pedir. Es el Espíritu Santo quien sabe cómo se debe pedir. ¿Sabe por qué muchas de nuestras oraciones sentimos que Él no nos escucha? Porque nosotros las pedimos conforme a nuestra propia conveniencia, mas no como conviene. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es que nosotros oramos por desesperación, no por guianza del Espíritu Santo. Una cosa es orar porque estamos desesperados y no sabemos qué hacer, y otra cosa es orar porque yo me dejo guiar por el Espíritu Santo. Entonces disfruto de la oración. Hay gente que se mete a orar y en un minuto ya está cansado, ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué decir. Hay personas que dicen eso, pastor, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué oro? Ya después de un minuto ya no sabe qué decir. Pero cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo me lleva a ese lugar maravilloso y me hace deleitar de la oración y me hace disfrutar de la oración. Pero cuando la oración es de acuerdo a mi conveniencia, yo no la disfruto. Yo no disfruto nada, solamente cuando lo hago guiado por el Espíritu Santo. Segundo, debo pedir pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús es ejemplo de ello. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba pasando por momentos muy difíciles, ya él llegaba a su hora de la muerte, ya él estaba desesperado. Pero él en algún momento que dice: Señor, si es posible, quita de mí ese cáliz, quita de mí este momento difícil, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Si yo oro para que mi oración sea eficaz, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero es que muchas veces nosotros oramos de nuestra conveniencia, oramos porque es mi voluntad, más no la voluntad de Dios. ¿Por qué oramos nosotros? Para que se haga la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos enfermos le decimos: Señor, si a ti te place curarme, cúrame, Señor, de lo contrario yo te sigo amando. ¿Eso le decimos a Él? ¿O simplemente nosotros le exigimos que nos sana? Y cuando no nos sana, ¿qué pasa? ¿Estamos agradecidos? Y le decimos: Señor, enséñame a vivir feliz con esa enfermedad. No. Nosotros decimos: ¿pero por qué, Señor? Y si yo oro, yo no sé qué pasa. Porque nosotros oramos no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a nuestra voluntad. ¿Qué debo hacer entonces? Primero me dejo guiar por el Espíritu Santo, porque Él sí pide de acuerdo a como conviene al Padre, mas no como me conviene a mí. Segundo, pedir de acuerdo a su voluntad. Tercero, pedir en el nombre de Jesús. Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿qué dice ahí? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidieres, ¿cómo dice? En mi nombre. En el nombre de Jesús. ¿Cómo es esa oración eficaz entonces? Primero, si me dejo guiar por el Espíritu Santo, porque Él sí pide y clama de acuerdo a como conviene al Padre y no de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas porque lo que le hemos pedido a Dios no era algo que nos convenía? Era algo que necesitábamos, aparentemente, mas no necesariamente que me convenía. Es que yo necesito 10 millones de pesos. Sí, puede ser que los necesite, pero ¿me conviene? Y yo podría decir: claro, ¿cómo no me va a convenir 10 millones de pesos? Pero solamente Dios sabe si le conviene. Hay muchas personas que con ese dinero su corazón se ha dañado. Le pagó deudas, no le hizo nada, pero sí acabó hasta con su hogar. ¿Ya el dinero? Señor, es que yo quiero ese empleo. Y cuántas veces nosotros hemos fijado nuestros ojos en ese empleo y le pedimos a Dios conforme a mi conveniencia, porque me conviene, porque el salario es bueno.
Y lo primero que decimos nosotros es que es buen salario, tiene prestaciones sociales, eso es conveniente, pero nosotros no sabemos si nos conviene. Nosotros sabemos que es bueno porque tiene dinero por medio, pero el único que sabe si nos conviene o no nos conviene es Dios, el Espíritu Santo. Por eso dice que nuestras oraciones deben ser guiadas por el Espíritu Santo, porque Él sí sabe que me conviene. Yo solo sé que es que necesito. Yo necesito estar sano, yo necesito tener dinero, yo necesito tener esa casa, pero otra cosa es que me convenga. Hay personas que se han metido en más problemas que los que tenían antes cuando recibieron ese milagro. ¿Por qué? Porque era algo que no le convenía, pero que de alguna forma lo logró. Segundo, debo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, yo quiero ese negocio, pero si no es tu voluntad, entonces no, porque Él sabe si eso es bueno o es malo para mi vida, de acuerdo a su voluntad. El problema es que nosotros oramos para que se haga nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Tercero, debo pedir en el nombre de Jesús. Y entonces las cosas se dan. ¿Qué cosas impiden entonces que nuestra oración sea escuchada? Hasta aquí miramos 3 puntos importantes de cómo hacer que Dios escuche mi oración. Pero ¿por qué muchas veces nuestra oración no es escuchada? Aunque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, aunque pedimos de acuerdo a su voluntad y lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿qué cosas impiden que esta oración sea eficaz? ¿Qué cosas impiden que esa oración sea escuchada por Dios? Primero, porque pedimos mal, solo para saciar nuestros deleites. Santiago 4:3. Santiago 4:3. Pedís, ¿y qué dice más? Y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar, ¿qué dice? En vuestros deleites. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque solo pedimos para, ¿qué dice? Para gastar en nuestros deleites. Solamente pedimos por nuestra conveniencia. El Espíritu Santo sabe si es conveniente. Nosotros pedimos por nuestra conveniencia. ¿Para qué dice que pedimos nosotros? Para deleitarnos en nuestras propias cosas, para gastar en nuestros deleites, y después nos quedamos sin nada porque estamos desgastando. Cogemos la bendición y la gastamos, pero en nuestros propios deleites. Hablábamos algo al comienzo del culto. Gracias a Dios utiliza este ministerio para llevar su palabra hasta los últimos rincones de la tierra a través de estos medios. Cuesta dinero, pero nosotros muchas veces como iglesia solamente pensamos en nuestro propio deleite. ¿Y nosotros para qué pedimos? Señor, envía dinero para pagar, ¿qué decimos? Mis deudas. Pero ¿qué tal si nosotros dijéramos, Señor, ayúdame a conseguir dinero para pagar mis deudas, pero también para ayudar, para que tu obra sea expandida? Ahí ya no solamente estoy pensando en saciar mis propios deleites. El problema es que nosotros siempre pedimos, pero para saciar nuestros propios deleites. ¿Para qué pide estar sano? Nosotros oramos diciendo, Señor, si tú me sanas ese dolor de tu pierna, yo prometo que voy a evangelizar, voy a llevar tu palabra, voy a compartir a aquellas personas que no tienen, voy a buscar discípulos para irlos a discipular. ¿O para qué quiere que le sane esa pierna? Señor, sana esa pierna porque necesito el domingo ir a jugar fútbol. Señor, y si no conoce a Cristo, peor. Señor, sana esa pierna porque el sábado hay una rumba. ¿Para qué pedimos nosotros? Para gastar en nuestros propios deleites. ¿Para qué eso que usted está pidiendo? Hágase un análisis ahí en un segundo. Eso que usted está pidiendo, ¿para qué se lo está pidiendo? ¿En algo beneficia a Dios eso que usted y yo estamos pidiendo? ¿O solamente beneficia a nuestro propio interés?
Señor, yo quiero un empleo donde me gane unos 3 millones de pesos. ¡Ay, qué rico! ¿Dios gana algo con eso? ¿Dios gana algo con que usted y yo nos ganemos un salario de 3 millones de pesos? ¿Para qué queremos esos 3 millones de pesos? Para nuestros propios deleites. Para poder ir a pasear, para poder ir a conocer esos lugares que no he podido conocer. Necesito comprarme un televisor que también sea tostador. Para nuestros propios deleites. ¿Cuándo deja de ser eso para mi propio deleite? Cuando yo involucre también la obra del Señor. Jesucristo tiene un sueño, tiene un anhelo, tiene un deseo. ¿Cuál es? De que todo el mundo sea salvo. ¿Qué hace usted para que todo el mundo sea salvo? ¿Qué hago yo? ¿Qué estamos haciendo? Señor, yo no puedo ir allá a esa selva a compartirle a alguien. Los moscos me afectan. Bueno, pero pueden haber otros medios. Entonces pídale a Dios que le dé un buen trabajo para que usted pueda vivir y también pueda hacer que sin usted ir, alguien por allá se beneficie. Y entonces mire que de su salario se está beneficiando la obra de Dios. Ahí yo ya no estoy pidiendo solo para mí deleite. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pides mal. Porque solamente pides ¿para qué? Para gastar en tus propios deleites. Nada. Nada. ¿Para qué quiere ganar tanto dinero? ¿Para qué quiere estar sano? ¿Para qué queremos todo eso? Si solamente es para nuestros deleites. Dice entonces que por eso no podemos vivir como queremos. ¿Qué cosas impiden que nuestra oración no sea escuchada? Primero, pedir mal. Analice cómo está orando, cómo estamos orando, para qué estamos pidiendo. Y corrijamos eso. Y va a ver cómo vamos a encontrar en nuestra vida milagros, prodigios, señales. Si nosotros aprendemos a qué? A orar. Y el único que nos enseña a orar, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque Él sí sabe cómo debemos orar, cómo conviene. Él sí sabe cómo hacerlo. Segundo, ¿por qué nosotros no podemos sentir que nuestra oración es escuchada? Porque no amamos muchas veces la palabra de Dios. El no amar su palabra hace que Dios tampoco escuche nuestra oración. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Y ese que bueno que lo pudiéramos leer todos. ¿Qué dice ahí? El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué sucede? Su oración también es abominable. Si yo aparto mi oído para no escuchar la ley, para no escuchar su palabra, dice que también nuestra oración es abominable. ¿Qué es abominable? Algo despreciable, asqueroso, algo desagradable. Y así dice que será nuestra oración si nosotros también despreciamos su palabra. El problema es que cada día nosotros queremos milagros, pero someternos a su palabra, no. Nosotros queremos que haga milagros en nuestra vida, pero muy poquito conocedores de la palabra. Nosotros tenemos un sistema para comprometernos y obligarnos a estar en la palabra todos los días. 365 días en la presencia de Dios a través de su palabra por medio de los devocionales. ¿Cuántos de los que están aquí ha vuelto a ver ese librito llamado devocional? Y muchos se cansaron de abanicar las moscas con el librito y ya no saben dónde está. Si hoy le digo a cualquiera, así al azar, mi hermana, dígame el devocional de hoy, te aseguro que a más de uno nos salen colores. Si le digo así al azar, mi hermano, ¿cuál fue el devocional de ayer? ¿Qué aprendió de él? ¿Qué le habló Dios? Más de uno que no sabía ni que existe algo llamado
devocional, aunque un día lo tenía en sus manos. Cuando yo aparto mi oído de la palabra de Dios, ¿qué dice? Que para Dios la oración es abominable. ¿Qué hace entonces que nuestra oración no sea escuchada? Primero, pedir mal, solo pedir para nuestros deleites. Segundo, no amar la palabra de Dios. Tenemos que amar esa palabra, tenemos que recibirla a diario. Si usted es un cristiano que no lee la Biblia, es un cristiano estéril, seco, que no tiene cómo dar fruto alguno. Solo ha oído de Dios, pero no lo conoce. La palabra de Dios es para que nosotros podamos conocer a Dios. Hay gente que le ora a Dios, pero no lo conoce. La palabra de Dios dice, ustedes oran a un Dios que no conocen. Y la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Ustedes adoran a un Dios que no conocen. Le dice al mundo, y qué triste que tal vez nos lo diga también a nosotros. Usted es cristiano, sí, yo soy cristiano, pastor, hace como 30 años, pero si no conoce a Dios, no es cristiano. Solamente va a una iglesia, pero no es cristiano. Solamente el conocimiento hace que amemos lo que tenemos. Sin conocerlo, no lo podemos amar. Primero, pedimos mal. Segundo, no amamos la palabra de Dios. Tercero, vivimos en conflictos en nuestro hogar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? No tengan estorbo. Si algo tiene estorbo, ¿qué significa? Que no puede avanzar. Si usted quiere, va en su vehículo, en su moto, en su bicicleta, en algún lugar, y ahí hay un montón de tierra, algo, un hueco que abrieron, ¿eso en qué se convierte? En estorbo. Usted no puede avanzar. Y dice que las oraciones tienen estorbo cuando el esposo y la esposa están en, ¿qué dice? En conflicto. Cuando se tratan mal. No quiere decir esto que nosotros en la casa no podamos tener algún tipo de discusión. El problema es cómo manejo esa discusión. El problema es cómo manejo esa dificultad que se presentó en mi casa. Si yo tengo algún problema en mi casa, Dios dice que ese enojo, esa ira no puede estar hasta que se ponga el sol. Quiere decir que solo deben quedar algunas horas y nada más, unos minutos y nada más. Pero el problema es que a veces nosotros nos enojamos y pasan semanas, días, meses, y nosotros no hablamos, sino queremos que nos hablen. Y tal vez en ese periodo ora mucho, pero ¿saben por qué siente que no escucha a Dios esa oración? Porque ese problema, esa dificultad en su casa se le convirtió en, ¿qué dice ahí? En un estorbo. Y por eso no. Están ahí amontonadas las oraciones, pero no las ha escuchado Dios. Porque de esa manera Dios quiere hacer que nosotros vivamos bien y vivamos en paz. Es que yo no puedo decir que amo a Dios cuando aborrezco a los demás. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando odio a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Por lo tanto, uno de los requisitos para que mi oración sea escuchada es que no haya estorbos. Y uno de esos estorbos lo hace que el tener una mala relación el esposo y la esposa. No solamente para el esposo, la esposa también. Todos en el hogar. Si nosotros no aprendemos a perdonar, si nosotros no aprendemos a pedir perdón, si nosotros no aprendemos a resolver nuestros problemas, el problema se hace más grande, porque ahora eso se convierte en un estorbo para mi oración. Y de esa forma
Dios nos permite vivir bien en nuestro hogar, en nuestra casa. ¿Qué cosas entonces impiden que nuestra oración sea escuchada? Pedir mal, solo pedir para mí deleites. Señor, te estoy pidiendo para que me des una nueva esposa. Esa oración no se la va a escuchar, porque la está pidiendo para su propio deleite. No sé qué pasa, Señor, estoy orando, hago vigilias, ayunos para que me cambie de esposa, pero vive enojada porque siempre lo encuentra al mismo ahí al lado. A Dios no se lo quita ni se lo va a cambiar de esa forma, porque solamente estoy pidiendo para mis propios deleites, para mi propia comodidad. Pero es necesario que pidamos para beneficio de toda la casa, el hogar, y sobre todo, por eso que lo pido, también bendiga la obra de Dios, para que tenga un propósito para Dios y no solamente para nosotros. Debo pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, debo pedir en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos más? El no amar la palabra de Dios hace que nuestra oración tampoco sea escuchada. Vivir en constantes conflictos en nuestro hogar hace que también se convierta en estorbo. Y cuando dice eso, no significa entonces que si usted tiene una esposa terca o un esposo terco y no puede llegar a él a ninguna relación favorable, no significa entonces que ya por eso su oración tiene estorbo. Lo que interesa para Dios es que al menos mi corazón esté sano, que esté herido, que ya no esté herido por esa razón, esa causa. Porque puede ser que usted tenga una muy buena relación con Dios y su esposo no quiere, y su esposa no quiere, entonces usted ya no es culpable de eso. Pero que al menos usted diga: allá mi esposo, allá mi esposa. Si él no quiere, problema de él, pero yo ya le perdoné, yo quiero estar bien con él, yo ya no quiero vivir en conflicto, porque yo quiero que mi oración sea escuchada. Eso es todo. Si él no me perdona, problema de él. Si él sigue en su conflicto, problema de él. Pero yo ya sané mi herida. Y por lo tanto, vivo feliz. Y Dios quiere que aprendamos a vivir felices. El problema de los seres humanos es que pocas veces viven en felicidad, aunque tienen la esposa que anhelaba, el esposo que anhelaba, pero ahora ya no pueden vivir en felicidad, porque ahora han hecho de que su felicidad dependa de él o dependa de él. Y como él siempre va a vivir mal y ella va a vivir también amargada, entonces ninguno de los dos van a poder ser felices. Perdone, no importa si esa persona no le perdona, lo importante es que usted aprenda a vivir feliz, que viva bien. Si tengo una buena relación con Dios, la tengo con los demás. Cuarto, lo que impide que nuestra oración sea escuchada, la falta de arrepentimiento. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Sus iniquidades, su pecado, su maldad es lo que ha hecho que haya una división entre Dios y ¿quién? Nosotros. Esa falta de arrepentimiento en nosotros es lo que ha hecho que Dios oculte su rostro de nosotros para no oírnos, para no escucharnos. Por lo que nosotros mismos estamos haciendo. ¿Qué impide entonces que mi oración sea escuchada? Esa falta de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse entonces? ¿Solamente lamentarme por lo que hice? Arrepentirse es corregir, direccionar mi camino, dejar de hacer lo que estaba haciendo para ahora irme por el otro sendero. Dios es bueno y es justo. Solo ese arrepentimiento hace que tengamos una buena relación con Dios. ¿Y sabe qué es lo más importante? Dios está dispuesto a perdonarnos. Primera de Juan 1:9.
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice ahí? Que si nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, Él es fiel, Él es justo y Él va a perdonarnos. Porque Dios está interesado, quiere que tengamos una buena relación con Dios. Él está interesado en restaurar nuestra relación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que arrepentirnos, pedirle perdón. Y Él es tan bueno, es tan misericordioso, es tan justo, que Él está, ¿qué dice? Dispuesto a perdonarnos, para que nosotros podamos empezar una nueva relación con Dios, para que nosotros podamos tener una oración eficaz. No se trata solamente de orar. Hay gente que ora y ora en cantidad. No se trata solamente que estemos postrados con las manos puestas al cielo todo el día y toda la noche. Se trata de que nuestra oración sea eficaz, sea efectiva. Eso tiene relación como los medicamentos. No se trata de que usted se tome una caja grande de pasta. Se trata de que se tome la pasta, el medicamento que sea más efectivo, el que pueda servirle. Alguien le recomienda algo y dice, mire, estas 2 cápsulas le valen 20,000 pesos, pero son efectivas. O puede usted decir, no, yo prefiero comprar 50 de estas otras, que cada una le cuesta 1,000. La diferencia es que esas no van a ser tan efectivas. Y segundo, gastó más. Gastó más y no le sirvió. En lo otro podía gastar menos, pero aparentemente eran más costosas. Y lo mismo pasa con nosotros. No se trata de cuánto ora, sino cómo ora. No se trata de que oremos todo el día sin parar, pero con una mala relación con Dios. Porque simplemente al final queda decepcionado, que parece que Dios no me escucha. Si usted es de las personas que poco le gusta leer la palabra, no le gusta meterse en el estudio de su palabra, dice que eso es ¿qué? Es todo también. Tal vez usted tenga buena relación con todo el mundo, pero al no escuchar la palabra, ¿tiene mala relación con quién? Con Dios. Porque le está clamando a un Dios que no conoce, y Dios quiere que lo conozcamos. Porque solamente a medida que nosotros conocemos a alguien, es como nosotros nos enamoramos. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces somos tantos cristianos tibios? Porque no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Lo único que sabemos de Él es que Él hace milagros, y eso es todo. Y lo buscamos cuando necesitamos de un milagro. Pero Dios quiere que lo conozcamos. Él quiere que tengamos una oración que eficaz. Y para que nuestra oración sea eficaz, entonces tengo que tener una buena relación con Dios y sobre todo que nuestra oración sea guiada por el Espíritu Santo. Porque Él sabe en realidad qué es lo que a nosotros nos conviene. Recuerda entonces que la oración no solo es para pedir, la oración no solo es para reclamarle a Dios un milagro, la oración es esa puerta que nos lleva a la presencia de Dios. Y solamente cuando estamos en su presencia es que nos deleitamos. Y si nosotros nos deleitamos, ¿qué dice? Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Así que esta mañana busquemos adorar a Dios, orarle a Dios a través de su Espíritu, conozcámoslo, deleitémonos. No usemos la oración solo para reclamar, exigir, utilicemos la oración para entrar a su presencia maravillosa. Amén. Amén. Por la gloria de Dios.